Problema número 2. Si se requiere levantar una carga de 65.000 gramos con una polea fija, ¿qué fuerza debe aplicarse? En este problemita la pauta, la clave es convertir los gramos a kilogramos. Esto tienen que resolver en su cuaderno. Para el problema número 3. Del siguiente sistema, halle la fuerza que se requiere para levantar la carga de 60 kilogramos. Aquí está, 60 kilogramos. Muy bien. Sabiendo los pasos de la resolución de los problemas, el primer paso es leer el problema las veces necesarias que sea. A ver, del siguiente sistema, aquí está el sistema, halle la fuerza que se requiere para levantar la carga de 60 kilogramos. Muy bien. Primer dato identificado es la masa de 60 kilogramos. ¿Qué clase de polea es esta? Volvemos al formular. Aquí está, clases de poleas. ¿Es esta? Tal vez la parejo potencial, no. Es la polea móvil, donde la potencia o la fuerza es igual a la resistencia dividida entre 2, como fórmula identificada, ¿verdad? Entonces, aquí está. Muy bien. Volvemos a leer el problema si es necesario. Del siguiente sistema, halle la fuerza. Muy bien, hay que hallar la fuerza medida en newtons. No olviden que el newton es igual al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Se requiere levantar una carga de 60 kilogramos. Tenemos la masa. Antes de empezar a resolver este problema, recuerden que la resistencia es igual al peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. Muy bien. El segundo paso era graficar, pero es la misma gráfica. En este caso es copiar la gráfica que nos propone la consigna. Muy bien. El tercer paso, identificar los datos. Muy bien, dijimos que la resistencia es igual al peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la resistencia es igual a la masa por la gravedad. ¿Tengo la masa? Sí. Me da el valor de 60 kilogramos. ¿Sé el valor de la gravedad? Sí. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo la multiplicación, el producto, 60 por 9,81, 588,6 newtons. ¿De dónde salen los newtons? De las unidades kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y me pide hallar la fuerza. Identificada la fórmula y creada la base de datos, es sencillamente resolver matemáticamente el problema. ¿Tengo la fuerza? Sí. Estamos volviendo a cotejar por última oportunidad. Tengo la fuerza como incógnita medida en newtons. Tengo la resistencia, aquí está el valor numérico de la resistencia. 2 me da la fórmula, es la división. La fuerza es igual a, en el numerador, en vez de R voy a colocar el valor numérico de la resistencia, 588,6 newtons, 588,6 newtons, dividido entre 2. Haciendo la división correspondiente me sale que la fuerza es igual a 294,3 newtons. Muy bien. Ahora, problema número 4. Aquí está. Del siguiente sistema, halle la fuerza que se requiere para levantar una carga de 50.000 gramos. La clave para resolver el problema es convertir los gramos a kilogramos, ¿verdad? Problema número 5. Nos dice, a través de una habitación debe moverse un sofá de 400 newtons de peso. Los coeficientes de rozamiento, new en realidad, entre las patas del sofá son new s. ¿Qué es new s? New s es coeficiente de rozamiento estático. Recuerdan que en la explicación teórica que se les ha dado al principio del anterior video, FR o FS, FR subíndice S o F subíndice S es fuerza de rozamiento estático, ¿verdad? New S es coeficiente de rozamiento estático. Y new K, por ende, va a ser coeficiente de rozamiento cinético. Es igual a 0,3. Entonces, coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético, tengo los valores. 0,4 para el coeficiente de rozamiento estático y 0,3 para el coeficiente de rozamiento cinético.
Entonces me pide halle la fuerza horizontal necesaria para iniciar el movimiento del sofá, el inciso A, y el inciso B para mantener el sofá en movimiento. Entonces, para el inciso A, vamos a utilizar la lógica de la explicación de la fuerza de rozamiento, pues estático, ¿verdad? Porque no va a haber movimiento. Por otra parte, en el inciso B, para mantener el sofá en movimiento, sí va a haber pues ahí un movimiento que va, que, va, que va a estar constante, nos dice el problema, ¿no? Entonces, para el inciso A, la fuerza para iniciar el movimiento equivale a la fricción estática máxima, si es que recuerdan. Y para el inciso B, para mantener el movimiento, el sofá moviéndose a velocidad constante, debemos pues contrarrestar la fricción cinética, ¿verdad? Entendido eso, el problema, los pasos para resolver los problemas. Vamos a leer las veces necesarias eh, todos los problemas que nos proponga, ¿no? el documento. Volvamos a leer. A través de una habitación debe moverse un sofá D. Aquí hay un dato. ¿Cuál es? El peso. Entonces tenemos el peso que es equivalente a 400 newtons. Coma. Los coeficientes de rozamiento. Ahí está. Me dice el problema que los coeficientes de rozamiento son el coeficiente de rozamiento estático 0,4 y el coeficiente de rozamiento cinético 0,3. En otras palabras, el coeficiente estático para el inciso A es 0,4 y el coeficiente cinético para el inciso B es 0,3. Es los datos identificados de una manera general. Ya hemos entendido el problema, la lógica del problema. Pasamos a resolver. La gráfica. Aquí está el sofá con sus patitas y el sofá con una fuerza determinada, ¿verdad? Para la fuerza para iniciar el movimiento equivale a la fricción estática máxima. Muy bien, entonces aquí no va a haber un movimiento en sí. Va a estar con un movimiento inherente, ¿verdad? Casi por mover el sofá. Muy bien, vamos a los datos. ¿Tenemos el peso? Sí. Dijimos que era 400 newtons. Ahí está. Me pide hallar la fuerza de rozamiento. Bien, medida en newtons. Y me da new estático. ¿Qué es new? El coeficiente de rozamiento estático. Les dije, ¿verdad? New estático es 0,4. Muy bien. El siguiente paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre plasmada en un eje de coordenadas cartesianas. Vamos a identificar las fuerzas que van a interactuar en el inciso A, en el sofá, antes de moverse, ¿verdad? Por lógica, tenemos la fuerza. Muy bien. No olviden que dentro de un eje de coordenadas cartesianas tenemos las siguientes características. En el punto de intersección a la derecha, en el eje de las X, positivo. Hacia la izquierda, negativo. En el eje de las Y, hacia arriba, positivo, y hacia abajo, negativo. Estamos acordándonos nada más, esto ya sabemos. Entonces, tenemos la fuerza. Bien, en el eje de las X. Muy bien. Y sabemos que la fuerza de rozamiento estático es contraria a la fuerza determinada. En esta parte tenemos la fuerza de rozamiento estático, ¿verdad? En el eje de las Y, del punto central hacia el norte, hacia arriba, la normal. Y hacia abajo, el peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad, pero en este caso no vamos a necesitar el factor de conversión porque ya me da el problema medida en newtons. El peso es igual a 400 newtons. Muy bien. Antes de ingresar al análisis en X y en Y o en Y en X, vamos a recordar que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. No vamos a olvidar esta fórmula que es muy importante. Se les ha explicado en esta partecita, ¿verdad? Ahí está en el formulario. La fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Volvemos al problema. Muy bien. Entonces, después de hacer el diagrama de cuerpo libre, hacemos el análisis en Y, en X, es indiferente el orden. Vamos a empezar por Y. Muy bien.
Según la primera ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje de las Y va a ser igual a cero. ¿Dónde? Tenemos la normal positiva menos el peso. Vamos a despejar en este caso la normal. Este término que está restando lo voy a llevar al otro miembro a sumar. Como pueden observar, la normal es igual al peso. Y tenemos el valor del peso en la base de datos, sí, 400 newtons. Entonces, la normal es equivalente a 400 newtons. Muy bien. Hacemos el análisis en el eje de las X. Según la primera ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. ¿Dónde? Van a ver la interacción de estas fuerzas. Tenemos la fuerza positiva, aquí está, menos la fuerza de rozamiento estático. Vamos a despejar la fuerza. Muy bien, este término que está restando lo voy a llevar a sumar, pero no olvidemos que la fuerza de rozamiento estático es igual a nu estático por la normal, ¿verdad? Ahí está. La fuerza es igual a nu estático por la normal. Y reemplazamos los datos. Nu estático, aquí está. Es equivalente a 0,4. ¿Y tengo el valor de la normal? Sí, acabamos de hallarla con el análisis en Y. 400 newtons. Y multiplicamos 0,4 por 400 newtons, me sale 160 newtons. Perdón, aquí ha habido un error. No es fuerza de rozamiento. Es fuerza nada más, ¿verdad? Aquí está. Listo. Fuerza. Muy bien. Ahí está. La fuerza es equivalente a 160 newtons. Ahí está, ya hemos corregido. Entonces, la fuerza para el inciso A es equivalente a 160 newtons. Muy bien. Vamos haciendo el análisis para B. Para mantener el sofá moviéndose a velocidad constante debemos contrarrestar la fuerza de fricción cinética. Ya dijimos esto, pero de todas maneras está escrito. Muy bien. La base de datos. El peso sabemos que es equivalente a 400 newtons. Nos pide hallar la, aquí está, fuerza horizontal medida en newtons y vamos a borrar y tenemos el dato del coeficiente de rozamiento cinético. Al igual que el otro caso, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Entonces, tenemos la fuerza de rozamiento cinético, la normal y el peso. Y hacemos el mismo análisis en Y y en X. Muy bien. En Y, primera ley de Newton. Sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. En el eje de las Y, no olvidemos eso. La normal menos el peso. La normal menos el peso. Vamos a despejar la normal. La normal es equivalente al peso y, según nuestra base de datos, el peso es equivalente a 400 newtons. Lo mismo en X. Sumatoria de todas las fuerzas en el eje de las X. Tenemos la fuerza horizontal positiva menos la fuerza de rozamiento cinético, aquí está, negativa. Entonces, este término que está restando lo voy a llevar a sumar. Muy bien. Y la fuerza de rozamiento, no olviden que es igual a nu por la normal. En este caso tenemos el valor del coeficiente de rozamiento cinético. Y es reemplazar los datos. Nu subíndice K, 0,3, 0,3. Tengo la normal, 400 newtons. Y el producto me va a salir 0,3 por 400, 120 newtons. Ahí está resuelto. Son 120 newtons en el inciso B.